quiero dar la bienvenida a la doctora Konika Patel, que nos va a estar acompañando desde Florida, desde Jacksonville más precisamente. Yo apenas me inicié en tecnoimagen y aprendí todo lo que era el mundo de la estética. La tomaba mucho como referente porque creo que es muy práctica, es muy didáctica, tiene mucho conocimiento, así que aprovechenla, disfruten de su charla. Porque de verdad que sabe un montón y es de aquellas pocas personas que no se guardan información, así que aprovechenla. Cónica, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. Bueno, Gracias, Fer. bienvenida, Muchas bienvenida. gracias. Os echo de menos. A ver, Ay, sí, nosotros también, quién sabe ahora cuándo nos vamos a volver a ver, espero que no pase mucho tiempo. espero, se espera, ¿no? Pues Ay, espero que todos que están escuchando también, me imagino que encuentras en buena salud y que yo creo que queda poco ya para volver a trabajar, pero va a ser un mundo diferente, por supuesto. Pero exacto. gracias por la oportunidad de hablar de un poco de Vivim. Y como ha dicho Fer, cualquier pregunta, si puedo, después de la charla, estoy encantada de intentar a dar una respuesta. Sí, yo Eh, después, si querés, después que vos hables, yo voy a ir leyendo el chat y te las voy a ir haciendo, así vos tranquilamente podés apagar tu chat, así no te distrae y no te ocupa pantalla, y yo después las hago y vos podés ir contestándolas. Pues no sé, ¿no? Y me imagino que hay una variedad de personas que está escuchando la charla, entonces voy a hablar un poquito de cosas generales y sobre todo la forma que tengo yo en hacer cualquier tratamiento, ¿no? Entonces pienso qué es lo que tengo que tratar, qué es la diagnóstica primeramente y así elegimos pues el equipo o el herramienta que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el láser de pulse dye, el láser colorante pulsado? Pues claro, que digamos que se trata todo lo que es rojo, porque como el láser con la luz amarilla ve la luz roja, pues se está calentando lo que es este color. Entonces, por eso, hemangiomas, angiomas, manchas de vino porto, telangiectasia, rosácea, todo lo que es este color en el oximoglobina, dioximoglobina, se va a ir con la diana. También, como es 595, tiene atracción a melanina y lo que es marrón. Entonces, esta combinación de rojo marrón, poikiloderma o las lesiones epidérmicas con pigmento también se trata. Pero más de esto con varios diferentes mecanismos, aunque sea algunos relacionados a coagular vasos muy pequeños, pero también a calentar lo que es alrededor de los vasos o estimular con la bioestimulación, con energías más bajas. Se puede tratar varias cosas más, como las cicatrices, en dos maneras muy distintas. Estría, sobre todo las estrías rojas, las arrugas, los verrugas, psoriasis y también el acné. Entonces hay varias cosas que se puede hacer con este láser. Y lo que me gusta mucho de este láser es un láser que realmente es muy eficiente, pero y muy difícil de hacer daño. Entonces, mientras el paciente no tenga muchísimo melanina activada, ¿no? que es muy bronceada, se puede tratar de una forma muy seguro. Entonces, es un láser bonito por esto. Entonces, yo siempre pienso que cómo voy a seleccionar el herramienta que voy a utilizar para cualquier cosa que voy a intentar tratar.
Y así tenemos 6 parámetros que estamos jugando. El primero es la longitud de onda, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que voy a utilizar? Y eso depende del cromóforo, de la diana, que es lo que está en el tejido, y los cromóforos que están alrededor de este diana. Y así seleccionamos la longitud de onda. Luego pensamos que ¿dónde está lo que voy a tratar? ¿No? ¿Qué es la profundidad? ¿Va a llegar la longitud de onda a esta profundidad? Eso es muy importante pensar en esto. Y luego, pues, ¿dónde en el cuerpo? Entonces, es una zona muy pequeña, pues necesito a lo mejor un tamaño de spot muy pequeño. Si es una zona muy grande, a lo mejor para terminar y no estar todo el día, pues necesito un tamaño de spot más grande. Los tamaños de spot también tiene la posibilidad, cuando utilizamos tamaños de spots más grande, tenemos la afluencia, la energía, utilizando de forma muchísimo más efectivamente, ¿no? Eficiente. Es un poquito como si fuera una carretera con 5 o 6 carriles. Así tenemos los coches andando por esta carretera, para imaginar que si son estos fotones que están como coches, tienes mucho más ahí útil. Antes de que sales y tienes la posibilidad de no utilizar esta energía de forma efectivamente. Si tienes solamente una carretera de 2 carriles, luego ya tienes que salir más, ¿no? Entonces, como en la luz, lo que siempre pasa con la luz de láser es que 30% de la luz o un tercero de la luz que estamos pulsando va al tejido, al cromóforo diana, otro tercer porcentaje va a lo que es alrededor en scattering, y otro tercero pues está reflejado. Entonces, para estar más eficiente con la energía que utilizamos, los beams más grandes y así los spots más grandes tiene mucho más efectividad. También llega mucho más profundamente. Entonces, seleccionamos el spot más grande para llegar más profundamente, para hacer las cosas más rápidamente, para hacer que llegue la afluencia a una diana de forma más eficiente. Son spots más grandes. Si tenemos una cosa muy chiquita, si queremos no llegar más profundamente, si queremos estar muy, muy cuidados del tejido que está alrededor de lo que estamos tratando, así seleccionamos spots más chiquititas, pero si no, los spots grandes son los spots que queremos. Y con el láser de colorante pulsado también tenemos la oportunidad de utilizar el spot de 3×10, que es un spot elíptico, que utilizando esto es muy interesante para los telangiectasias, porque no solamente por el tamaño o lo que es el spot elíptico, pero también porque estamos tratando la oxihemoglobina y dioxihemoglobina, y esto está moviendo en el sangre, y así que podemos llegar a tratar una línea que está moviendo y calentar esta línea, y por eso es muy interesante. Y así seleccionamos los spots. Luego seleccionamos duración de pulso, y eso depende del tamaño de lesión. Entonces, si es una lesión muy, muy, muy pequeña, necesitamos duraciones de pulso más pequeños. Si es una lesión más grande, pues necesitamos duraciones de pulsos más largos para simplificar. Porque si tenemos algo muy grande, no vamos a llegar a calentar todo lo que hay que calentar
Y sobre todo cuando estamos tratando lesiones vasculares, lo que estamos haciendo con la luz amarillo es llegando a la oxihemoglobina y la deoxihemoglobina, calentando lo que está en el glóbulo rojo, pero al final lo que queremos hacer es tratar la pared del vaso y no el glóbulo. Entonces llegamos al glóbulo para luego ya calentar y tener una difusión de calor hacia la pared del vaso para que colapsa el vaso. Y así necesitamos duraciones de pulso normalmente para vasos que se ven más largos. Para lo que no se ve, para lo que es muy pequeño, muy fino, pues duraciones de pulsos muy cortos. Luego ya seleccionamos la fluencia. Y la fluencia realmente es seleccionado basado en el endpoint, porque es lo que queremos intentar hacer al tejido. Si solamente queremos estimular, pues necesitamos fluencias más bajas. Si queremos coagular, necesitamos fluencias más altas. Y otros tipos de láser, por ejemplo, CO2, si queremos hacer ablación, pues necesitamos fluencias muchísimas más altas. Llegamos a temperaturas muchísimo más altas. Y así seleccionamos fluencia. Luego ya hay dos parámetros también muy importantes y eso uno es el enfriamiento. Con Vivim el enfriamiento es con criógeno tradicionalmente, pero también ya con el Vivim Prima se puede hacer también con un spot de cristal también, un contact cooling. Entonces, se puede jugar de varias maneras de tratar dependiendo de lo que queremos hacer. Con criógeno, por ejemplo. Criógeno está hecho con un tiempo de disparo del spray de criógeno. Y luego pues hay un momento de esperar hasta que el spray está enfriando la piel antes de que llegue la luz del láser y la fluencia y el calor. Entonces, si seleccionamos muchísimo criógeno al principio, muchísimo spray, pues es para proteger muchísimo el tejido de la piel. Por ejemplo, si hay mucho cromóforo, como si hay en un mancho divino porto, muchísimo color en la piel, no queremos calentar demasiado porque si vamos a tener una quemadura. Entonces, se necesita más enfriamiento en la parte de la epidermis. Entonces, lo ponemos a un 40 o un 50 a veces de spray. Pero si no tenemos muchísimo color, muchísimo cromóforo, pues no hace falta tanto criógeno y lo ponemos a 30 para proteger simplemente la parte de epidermis, para no tener una quemadura, para no tener problemas con la melanina. Luego, pues dejamos a este criógeno a respirar, ¿no? a enfriar la piel. Y lo dejamos a 20 milisegundos o a veces 30 milisegundos o a veces menos, a 10 milisegundos, dependiendo dónde queremos que llegue la fluencia. Entonces, si queremos calentar muy profundamente, muy bien, enfriar muy profundamente y muy bien, pues dejamos a que el criógeno se quede en la piel más tiempo. Y el periodo de antes de que llegue la energía, pues es más. Si no queremos enfriar tanto, pues cortamos entonces este tiempo. Y esto es para DCD, esto es para criógeno, pero si queremos utilizar un spot de contact cooling, eso no enfría tanto, no tiene las temperaturas tan bajas como el criógeno. Entonces, es bueno para
por ejemplo, hacer poikiloderma o para poder enfriar la piel de la epidermis un poco para luego ya tratar lesiones pigmentarias. Entonces, jugar con el cooling también es un parámetro muy importante. Y luego la parte de repetición también es importante. Normalmente es importante porque si no queremos no solamente porque es más rápido de ir más rápido, pero si no queremos hacer muchísima inflamación, muchísimo calor a la vez, no debemos de poner una repetición muy alta. Eso para Vivim no es realmente muy relevante porque no jugamos con la parte de repetición con el Vivim normal, que es una vez, es pulso único. Con el prima es 1,5 hercios, entonces se puede ir un poquito más rápidamente. Pero este parámetro realmente estoy hablando de importancia cuando estamos hablando de láseres como el YAG, cuando hacemos algunos tratamientos con una repetición más alta, 5, 7, 10 hercios, o con otros tipos de láseres como los nanosegundos o los picosegundos. Con las pieles que están más morenas o tiene propensidad a melasma, por ejemplo, debe de hacer las cosas con mucho más tranquilidad y los hercios se debe de poner más bajos. También para Vivim, la parte de repetición sí que es importante cuando hablamos de convertir este cromóforo o el hemoglobina a methemoglobina. Entonces, si hacemos un pulse stacking 1, 1, 2 sobre el mismo vaso, a veces es hasta 3 o 4 a veces stackings sobre un vaso, por ejemplo, se debe cambiar el endpoint. Entonces, esto sí que es importante y sí que es un parámetro. Utilizo como un ejemplo de decir que lo que se puede hacer es utilizar un ancho de pulso que a lo mejor no es el perfecto, ¿no? Pero es un poquito más largo para intentar evitar púrpura, para coagular un vaso. Y a lo mejor pues hemos utilizado una energía de 7 julios, por ejemplo, en vez de 7,5 que por cualquier vaso sería a lo mejor más útil para hacerlo en una pulsación. Si estamos un poquito más bajo, simplemente puede cambiar el endpoint haciendo un doble pulsación. O sea que tenemos 1, 2 y así coagulamos el vaso. Una cosa es porque estamos haciendo más calor en 2 pulsaciones, pero con menos fluencias. Y también otra cosa es que estamos haciendo una conversión de hemoglobina a methemoglobina y tiene también otro tipo de cromóforo con que puede actuar esta longitud de onda. Entonces, hay varias cosas que se debe pensar y vamos a ir uno por uno en cada uno de estos. Primero, longitud de onda, ¿no? Entonces, con el láser de Pulse Dye estamos con el 595. El 595, como hemos hablado, es realmente su absorción está en el oxihemoglobina, más que nada. Pero también se ve en esta parte verde que también tiene bastante absorción en melanina y por eso hay que tener cuidado con fototipos más altos y sobre todo con fototipos que sean bronceados, activamente bronceados. La penetración también se cambia dependiendo de la longitud de onda y entonces los KTPs 532 no penetra tanto, el PDL, el colorante pulsado, penetra más y se nota que el YAG 1064 penetra
aún más, bastante más. Y así que tenemos varios niveles dependiendo dónde queremos tratar. Entonces, si los vasos son muy profundos, no va a llegar el 595. Pero si los vasos son algo profundo, tampoco va a llegar el 532. O sea que hay que tener esto en cuenta. Luego, pues es otra cosa, ¿no? Diciendo, aquí tenemos otra vez aquí tenemos otra vez este mismo curva de absorción y longitud de onda. Tenemos el 595 y la hemoglobina aquí tenemos contra la melanina. Entonces, lo que vemos es que es importante tener 595 porque si tenemos menos, no tenemos tanto absorción y si tenemos demasiado, tampoco tenemos tanta absorción. Es un poquito la diferencia de lo que calentamos en el vaso entre 595 y 532, por ejemplo. Como tenemos mucho menos profundización con el 532, el calor se queda en la superficie. Entonces, si los vasos más grandes son un poquito más profundos en el dermis reticular, a veces no calentamos suficiente toda la pared del vaso. Y ahí se nota en la parte de la derecha que el calor está llegando a la parte superficial y no la parte profunda. Luego estamos hablando del tamaño de spot. Y sí, es verdad que la área está más grande, por supuesto, mientras estamos aumentando el tamaño de spot. También no solamente es la área, sí que estamos llegando a hacer y terminar el tratamiento mucho más rápidamente, pero realmente lo más importante es la fluencia y la eficaz, lo que es más eficaz, los spots más grandes, con una fluencia menor. Y eso es una ilustración de los vasos y la importancia de tener un spot elíptico que se puede tratar a lo largo del vaso, mientras la hemoglobina está corriente. Hemos hablado un poquito de duración de pulso y lo importante de seleccionar para poder calentar el tamaño de lo que tenemos que calentar. Entonces, si tenemos una diana muy pequeña, pues duración de pulso más corto porque no hace falta calentar tanto y duración de pulso más largo para lo que es más grande porque tarda mucho más en calentar. El Vivim tiene varias duraciones de pulso. Lo más corto es el 0,45, entonces es un submilisegundo. Lo hacemos los más cortos para tratar los vasos más finitos. Y luego hasta 40 milisegundos. Lo más normal es que se utiliza aquí, lo que tenemos aquí, muy normal utilizar el 0,45, 1,5 para manchos de vino porto, por ejemplo, para llegar a tener algo de púrpura. Y luego ya 3 milisegundos, normalmente si tenemos suficiente cromóforo y suficiente de energía, vamos a tener púrpura. 6 es un poquito, pues andamos aquí en el medio. Si no tenemos mucho cromóforo, no estamos en energías demasiado altas, pues normalmente no se tiene púrpura. Pero si hay mucho cromóforo diana y se puede ahí incluso crear púrpura.
10 milisegundos normalmente no hay púrpura y es muy normal utilizar el 10 milisegundos cuando no queremos nada de púrpura o cuando estamos intentando con el 3x10 tratar los vasos muy finitos. Si el vaso es un poquito más gordito, se ve, aunque no es muy gordo, pues ya estamos a 10 milisegundos. Y para estos vasos, estas telangiectasias, por ejemplo, que están aquí, pues yo utilizaría el 3x10 con el 20 milisegundos, a veces 30, pero los más finitos así, 20 milisegundos, 3x10 y 14, 14,25, 14,5 julios. Entonces, eso es lo que utilizamos muchísimo. Yo no suelo utilizar mucho la 40, pero si tenemos algo más gordito y rojo, como telangiectasia, se puede con el 40, a ver. Pero lo más corto, pues hay más probabilidad de tener púrpura. La forma de utilizar o de emitir cualquier pulso también es importante. Las pulsaciones de 0,45, 1,5 son emitidos en una pulsación singular. No hay micropulsos, no está dividido esto. Pero lo que es como 6 milisegundos, 10 milisegundos, 20, estos va hasta 8 micropulsaciones. Y estas pulsaciones son muy uniformes, como se ve aquí abajo. Lo que tenemos es, si tenemos variedad, a veces algunas pulsaciones puede llegar a estar con demasiada energía. Entonces es importante que cuando están divididos de forma muy regular y muy igual. Y esta parte entre cada uno, su pulsación, es la parte que deja el tejido a respirar. Y aunque no parece mucho, porque estamos en milisegundos, realmente esto tiene un efecto biológico muy importante en la piel. Y esta relajación del tejido es importante para poder dar la energía y llegar a tener el endpoint que queremos y llegar a tener la coagulación sin quemar o sin dar la púrpura si no queremos la púrpura. Y ahí es lo que estamos hablando de las varias pulsaciones, duraciones de pulsaciones, los que están mucho más agresivos, pero se hace falta para cositas que están muy, muy, muy finitas y cuando queremos púrpura. Y aquí lo que es mucho más suave, pero necesita utilizar los más largos para lo que es más grande o los telangiectasias que se ve más fácilmente. Y aquí en el medio es donde jugamos cuando tratamos varias cosas que luego hablamos. Entonces, púrpura a veces lo queremos, ¿no? Púrpura lo queremos, por ejemplo, para tratar un mancho de vino porto o cuando estamos tratando hemangiomas. Lo queremos, pero no demasiado. Entonces, lo queremos una púrpura así marrón, pero no gris. Entonces, gris es demasiado. Gris ya es una quemadura. Pero púrpura a veces en algunas cosas sí que queremos. Tenemos mucho más efectividad cuando lo estamos tratando con los verrucas, con púrpura, con los manchos de vino porto, con los angiomas, algunos cicatrices rojos, estrías rojos, una púrpura, pero una púrpura muy leve. Está para no simplemente clínicamente borrar lo que es rojo, pero también biológicamente estamos teniendo una mejor regulación de lo que es el TGF-1, beta-1, para que estamos estimulando el colágeno y los fibroblastos. Entonces, eso lo que es un poquito lo que es la púrpura y no tener púrpura para no tener la ruptura de los vasos. Eso es como se ve la púrpura en una estría.
Entonces, realmente es el endpoint. No hace falta a veces, si lo que estamos tratando de hacer algo cosmético, no hace falta tener una púrpura así tan obvia. Se puede hacer algo muy, muy, muy leve o algo que quizás es justamente púrpura, pero luego ya se va, así que no se ve. Y esto es el tratamiento ideal, porque no se ve, no tiene luego ya la problema de un depósito de hemosiderina o el inflamación postinflamatoria, hiperpigmentación postinflamatorio, que es una cosa que se puede luego ya tener con púrpura. Y luego la afluencia. Y la afluencia, pues si la afluencia es demasiado baja, pues no pasa mucho, pero se puede tener algunos efectos de bioestimulación. Y luego ya llegamos a un punto de bioestimulación con fluencias más altas, con regulación de TGF-beta1 y con la estimulación de fibroblastos. Con fluencias aún más altas, la coagulación de vasos con el calor puramente. Y luego ya llegamos a fluencias demasiadas, que son temperaturas demasiadas en exceso, y tenemos púrpura que no queramos a veces, o también una quemadura. Ya hemos hablado del DCD y contact cooling, y el DCD es para proteger la epidermis y se llega a enfriar más que cualquier otro método. Entonces llegamos a tener la epidermis a menos 10 centígrados, entonces muy, muy, muy frío. Y eso es importante cuando tenemos un tejido muy débil, muy frágil, como en un bebé o los niños, con el macho de Inoporto, por ejemplo. Pero a veces no hace falta tanto y se puede hacer con menos fluencia. Luego la opción de también tratar con contact cooling, con el otro Vivim, con el más reciente, con Prima, sin criógeno, y lo que eso hace con el Evercool es menos enfriamiento, y así se puede tratar la parte vascular y lesiones pigmentarias a la vez. Utilizando esto para lesiones pigmentadas, lo que queremos es realmente no enfriar la piel, o enfriarlo un poco para proteger lo que es alrededor de lesión pigmentada. Entonces se puede hacer un poquito leve frost como endpoint, y luego lo que tenemos es una oscurimiento de la lesión después de 5 minutos o 10 minutos. Y una cosa es que se puede tener todo un efecto en una sesión, o se puede ir poco a poco y con más sesiones. Ahí voy a parar y ver un poquito si hay preguntas ahora, antes de ir a las fotos. Dale. Parece como que está todo bastante claro, porque hoy no están haciendo muchas preguntas, pero básicamente un poquito lo que estabas hablando vos era cuando uno no ve los vasos, cuando son tan chiquititos, como vos cuando ves algo totalmente difuso, ahí vos buscas la púrpura. Sí, correcto. Cuando por ejemplo, lo que estamos haciendo cuando tratamos las verrugas es intentar calentar o coagular los vasos que están como nutritivos a la verruga. O si tenemos una estría roja, así tenemos los vasos muy, muy, muy finos. Y así es donde queremos púrpura. Perfecto. ¿Y cuándo vos buscás ese subpurpúrico? Viste que vos dijiste en una diapositiva, es que de repente a veces no buscas que sea tan agresiva esa púrpura, como que buscas algo un poquito más abajo, ¿no?
Ujú. Entonces, lo que queremos, y realmente, ¿no? Yo cuando primero aprendí todo esto, aprendí que, bueno, vamos a tener los resultados mejores con púrpura. Pues Bien, sí, sí, mejores y más rápidos, claro, pero luego ya tenemos el problema de hiperpigmentación, claro, y es de hemosiderina y que tarda tiempo y sobre todo cuando estamos en las zonas donde haya mucho sol, como nosotros, ¿no? claro, En Florida y claro. vosotros también, o fototipos así más 3, 4, pues eso es algo que dura y que no queramos. Entonces, intentamos todo lo que es cosmético. Intentamos hacer o no púrpura, y ahí es donde buscamos hacer las pulsaciones, las pruebas de test con un pelín de púrpura y luego ya bajamos la energía un cuarto de julio. Perfecto, Pero perfecto. hay que tener cuidado en eso también, porque Claro, claro. varias partes de la cara vamos a tener más o menos vasos, entonces no es el mismo parámetro para toda la cara. Seguro, seguro. Acá me preguntan si, a ver, si tuviese que tratar ojeras con mucho componente vascular, ¿qué parámetros eh, haría? Calculo que dice. Sí. Bueno, no entiendo la pregunta, pero bueno, si tuvieses que tratar ojeras que tiene como mucho componente vascular, ¿qué parámetros utilizarías en Sí, un fototipo bajo y en un fototipo más alto si lo harías? claro. Pues yo fototipos hasta 4 lo utilizo. Lo importante es que no están bronceadas recientemente. Y yo voy a decir 2 meses con los fototipos más altos, 4 hasta 5, ¿eh? Perfecto, Y con estos fototipos más altos intento blanquear estos para un mes claro. por lo menos, ¿no? Para parar un poquito la parte de criógeno. Eh, Perdona, de la parte de los estimular los melanosomes. Perdona. El Eh, melanocito, para estimular sí, el melanocito. correcto. Entonces, primero intento ver si puedo ver con la lupa los vasos concretos. Y voy Bien, con 3x10 en todos los vasos. Y esto poniendo un lente intraocular. bien, Así puedo ir muy profundamente y muy cerca de la cara, porque si no, el tamaño de spot no te deja sobre la lente normal. Entonces, eso de vasos discretos. Luego, pues utilizo el spot de 7 porque es bastante superficial todo y no el spot de 10. Empiezo con eso. Y empiezo bien. con eso y las cosas que no veo lo hago sin púrpura. Entonces estamos haciendo a 6 milisegundos normalmente y 7,5. Solamente si las ojeras están, obviamente ojeras, y creo que es vascular o un componente vascular, púrpura no voy a tener, ¿no? Claro, Pero claro. algo de escurrimiento sí que voy a tener. ¿Cuál Ah, sería tu endpoint ahí? ¿Qué es lo que buscarías? Tu respuesta esperada. Sí, 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 tenemos los vasos concretos. Estoy esperando a ver este vaso coagular. Entonces, por eso utilizo el 3x10 y a 14 Bien, 14 julios y 10 milisegundos, porque son finitos, y a veces 20. Pero si no veo ningún vaso, incluso con la lupa, pues entonces ahí realmente no vas a ver mucho endpoint. Vamos a tener edema. Ya está. claro, claro. Perfecto. Y cuando vos le haces ese tratamiento, suponete que vos buscás haces un subpurpúrico en un fototipo un poco más alto. ¿El post lo manejás de alguna manera para no tener ese riesgo de la hiperpigmentación postinflamatoria? Sí, si estamos intentando tratar vasos, yo no enfrío antes, pero si Bien, estoy intentando tratar algo pigmentado, sí, enfrío antes y luego sí, con todo enfrío después. Y normalmente lo hago con
con una toalla que está en el cooler que tengo Bien. en cada sala, y los toallitas ahí pequeñas y lo pongo, ¿no? Si estoy haciendo BIM o pico, IPL, cualquier cosa. Y lo ponemos esto muy frío, así en la cara o en el escote, para unos 5 minutos por lo menos, hasta que ya no, y si es un fototipo más alto, para más tiempo. Y a veces una mascarilla, lo hacemos, una mascarilla que está en la nevera. Pero es este enfriamiento después, que inmediatamente después, que creo que es muy importante. Y luego, con los fototipos más altos, a veces incluso sí que utilizo una esteroide de medio Claro, potencia, como claro. betametasona, sí. ¿Y después le haces algún peeling o algo después del tratamiento? No, normalmente No. no. Ok, perfecto. Bien. Bueno, podemos seguir entonces. Muy bien. Entonces, normalmente no utilizo un anestésico tópico, pero sí que tengo mucho cromóforo, pues no hay problema en utilizarlo, incluso para el BIM. Eso es lo que quería decir aquí. Ok, Los test spots, importante, solamente cuando estamos intentando, bueno, solamente no, pero mayoritariamente cuando estamos intentando prevenir púrpura o tratando a los fototipos más altos. Y cuando hacemos los tests, pues los tratamientos es importante, claro, tener la pieza de mano tocando la piel. Hay gente que no toca la piel, que es importante. Con el 595, pues yo muchas veces lo hago con pulse stacking hasta que veo una coagulación de vaso. A veces 3 o 4 veces, ¿no? Pero si es un fototipo muy alto, no hago tanto. Pero un fototipo 2, incluso el 3, pues es muy normal hacerlo con dos con stacking, la forma de stacking. Y luego sí, es el enfriamiento de la zona que es importante realmente. Y luego evitar, si estamos intentando tratar rosácea, por ejemplo, evitar cosas que aumenta el vaso. Y luego, pues muy normal, tenemos hiperpigmentación, si hay algo de púrpura y se va al sol, pero muy normal luego ya tener edema. Edema es muy normal. Y sobre todo alrededor de los ojos. Entonces yo digo a los pacientes que después de un tratamiento así que se debe esperarlo e incluso dormir con unos almohadas. sí, claro, dormir un poco como semisentada, ¿no? Sí. Para que no salga tanto edema. Entonces, nada, es un poquito de ejemplos de pacientes perfectos para tratar con BIM. Y los parámetros normales ahí, yo suelo utilizar el spot de 10 para llegar más profundamente. Aquí, primero, si veo vasos definitivamente, claramente, pues utilizo el 3x10, así con fluencias entre 14 y 14,5, entre 10 y 20 milisegundos y con el frío de 30-20 y a veces incluso a 30-10 si no veo un vaso encerando bien. Y luego hago toda la cara con el spot de 10 y eso entre 6 milisegundos o a veces 3 milisegundos. Entonces, si no les importa algo de púrpura y van a tener mucho cuidado con el sol, pues a veces lo hago incluso con el 3. Pero si hay mucho cromóforo, estas personas, por ejemplo, la haría con 6 y entre 7 y hasta 9 julios. Pero yo creo que para esta rojez que vemos, esto entre 7,5, 8 julios está tratado muy bien en una o dos sesiones. Bien, ¿y cuántos pases le haces ahí? Yo normalmente hago en una pasada con mucho solapamiento, entonces suelo hacerlo
en una pasada el 50% del solapamiento y muchas veces con este pulse stacking, con 2 veces. Pero también se puede hacer una pasada y luego otra vez en otra dirección, otra pasada. Bien. Entonces, esos son parámetros muy normales, ¿no? Esto, creo, 5,5 es muy bajo. Yo haría entre 7, 7,5, a veces 8. Pero si estamos utilizando duraciones de pulso muy cortos, ahí sí que empezaría con 6, por ejemplo. Pero si tenemos una duración de pulso a 6, pues yo creo que sí, realmente hay que empezar con energía más alta. Ahora, con los 4 sí, que es importante empezar un poquito más leve. Abajo, claro. Esta persona tenía un vaso justo demasiado debajo del ojo, y eso otra vez con 3×10, 14, entre 14, 14,25, 14,5 julios, 30, 20, eso es lo que, y 20 milisegundos se hiciera, incluso con estos. Estos lo haría con lo mismo. A ver, voy aquí a intentar mostrar algunos tratamientos. Parece que no está ahí. Esos angiomas que ella está haciendo con el Spotted 3. Y se puede hacer con los spots de 3 pequeños así, que no hay problema con el tejido alrededor. Y con anchos de pulsos mucho más cortos, como 1,5 se ha hecho ella. Y enfriando a 30-20 o 20-20, pero muchas veces cuando es un fototipo así más bajo, hago incluso con 3×10, con los mismos parámetros, 3×10, 10 o 20 milisegundos con los más gordos, perdona, y luego se puede tratar igual. Y eso es otro. A ver si se ve, pero para lesiones pigmentadas lo que estamos intentando hacer es tratar con anchos de pulsos más cortos, 1,5. Y esto es con este lente que está moviendo el cromóforo de hemoglobina fuera. Y así se van sin frío tratando las lesiones pigmentadas. Y luego enfriando. También se puede tratar los cicatrices hipertróficos y algunos queloides incluso, juntos también con esteroides, pero con estos con pulsos más cortos, 0,45 duraciones de pulsos hasta 1,5. Y también se puede utilizar los tamaños de spots de 7 o 10 y fluencias medianas de 6 o 7. Sí, acá capaz que lo que tenemos que aclarar, ¿no? Que es todo, toda cicatriz o todo queloide que esté rojo, ¿no? Que tenga color. Que tenga color, correcto, pero también puede mejorar la pliabilidad, exacto, la flexibilidad de lo que es no rojo, incluso. Calidad de piel. Calidad de la piel, haciendo la cicatriz más suave. Perfecto. Entonces, y las fluencias así son más bajas en general. Las cicatrices quirúrgicas más recientes también se puede tratar justo después de quitar el hilo. Entonces, si lo hacemos con el spot de 10, se puede hacer si son rojas con 0,45, pero yo suelo hacerlo con duraciones de pulsos más medianas, 6 milisegundos es lo normal.
para mí, y utilizándolo con fluencias como 6 julios en general. Entonces, eso es un poquito el resumen. Y lo hacemos cuando es un cicatriz más reciente, pues quirúrgico lo hacemos más suave. Si es una cicatriz o una herida más reciente, también se puede tratar para que está cicatrizando de forma mejor. Igual, con 10 milisegundos, 6 o 10 milisegundos, un spot de 10 y entre 6 y 7 julios y enfriando a 30-20. Y ahí se nota la mejoría. Bien. Algunos de rosácea, que se ve con estos parámetros de 10 milímetros, 6 milisegundos, y normalmente entre 7,5 8 julios 30-20. Esto es con el Prima, utilizando con contact cooling para mejorar la rojez. ¿En qué caso básicamente utilizas la pieza de mano contact cooling, Cónica? Básicamente cuando hay, por ejemplo, una mezclada de pigmentación y rojez. Entonces, poiquiloderma, por ejemplo, un discromia. Esto yo utilizaría el 3x10 con DCD. Pero Sí. esto está hecho con contact cooling, ¿no? Simplemente para mostrar que sí se puede. Pero yo lo hago con DCD, pero sí que es poiquiloderma, por ejemplo, o algo como esto, que es pigmentación también. Pues ahí pues no se hace tanto enfriamiento, no hace falta, y lo hacemos de forma más difuminada. Bien. Con menos enfriamiento. Perfecto. Y ahí también, igual. Bien. Esto lo haría y está hecho también con el 3x10 y luego el 10. Esto perfecto para el 3x10, pero también con el YAG. Esto está hecho con contact cooling, con 10 milisegundos y 10 milímetros. Esto 10 con contact cooling está un parámetro muy útil para empezar. Esto es el mismo para lesiones pigmentadas. Esto es como un fotorrejuvenecimiento general, rojez, un poquito de tejido, mejoría de tejido, también también con la pigmentación un poco. Esto la rojez. Esto solo la rojez, no está tratada la parte de pigmentación porque es DCD. Esto Cuando también. tenés las dos cosas, como la combinación de dos cosas para tratar, lo que es rojo y lo que es pigmento, ¿qué tratas primero? Cuando tienes los dos y no tienes el contact cooling, solamente DCD, yo trataría primero lo que es más superficial o incluso lo que molesta más al paciente. O sea que se puede utilizar las dos cosas, ¿no? Ahí sí estamos tratando primero pigmentación, pero igual en el mismo se puede tratar la rojez. Y luego en el segundo tratamiento, pues tratamos lo que se ve más. Ok. Esto es la posibilidad de utilizar, tratar pulse dye, incluso con el oxymetazoline, que es Rhofade, que no sé si se utiliza mucho ahí, pero simplemente es la demostración que combinando se mejora aún más los resultados. Tratamiento de acné, después de un tratamiento mejora bastante las lesiones acnéicas y yo suelo intentar tener uno cada semana o cada 2 semanas durante 8 veces visitas del paciente y mejora bastante el acné. O sea que bastante intenso es, digamos. Porque lo haces ir 1 o 2 veces por semana. No, una vez a la semana o una vez cada 2 semanas. Ah, bien. Sí. Bien. Y escúchame, Cónica, cuando tiene un acné activo,
aparte de hacerle el láser, ¿lo combinás con una ciclina o no? Sí, se puede perfectamente. Yo no Bien. quito ningún medicamento. ¿Cómo? No quito ningún medicamento al Ah, paciente. perfecto, perfecto. Ujú. Bien, También, ¿no? Con los equimosis de cicatriz post inyección. sí. Lo utilizamos con un spot de 10 y 6 milisegundos y entre 6 y 7 julios, 30-20, dos pasadas hasta que está morado y se van rápidamente entre 24 y 42 horas. 48 horas. Los verrucas, eso sí, que tener algo de púrpura es mejor tener eso. Y esas son las lesiones pigmentadas que hemos visto. Muy Ahora bien. yo te hago una pregunta. Esto es una pregunta personal mía. Cuando nosotros tratamos candela y hacemos lesiones pigmentarias, siempre utilizamos el menor ancho de pulso, que serían 3 milisegundos, porque vos querés entregar toda la energía en un tiempo muy cortito. Acá en el Vivin yo veo que le dan anchos de pulso un poco más largos De, en lesiones pigmentarias. Bueno, sí, mientras tienes, realmente es de endpoint, entonces si tienes Ah, endpoint bien. de oscuramiento, no hay problema. O sea que ustedes con un Vivin más o menos en un 10 milisegundos se están encontrando el endpoint. Para lesiones pigmentadas, Sí, depende. Con 10 milisegundos, cuando enfriamos la piel un poco, sí, con el Evercool, ¿no? sí, 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 tenemos eso, sin problema. bien, Pero necesita para hacer esto una afluencia de 10 julios también, 10-11 julios. claro. Si quieres hacerlo con un con el con el Vivim normal, ¿no? Sí, Eso cortamos, no tenemos el enfriamiento. Entonces claro, lo hacemos a veces con un poquito menos fluencia, porque no estamos enfriando la piel nada. Y claro. los anchos de pulso solemos hacer más bajos, pero sí se puede con pulsaciones más largas. Más largas, perfecto, Ujú. perfecto. ¿Alguna otra duda? Sí, acá hay una preguntita y me dicen cuántas sesiones son necesarias aproximadamente para tratar cicatrices hipertróficas. Esto realmente muchísimas. O sea que Vivim solo no suele hacer, cada cicatriz es distinto. Normalmente se combina con la inyección de esteroide, de Conquilolog, a veces también ¿no? con láser de CO2. Si es muy hipertrófico, hay que hacerlo con un láser que penetra bastante de CO2. Y puede hacer entre 3 o 4 sesiones, si es algo bastante leve, hasta 8, 9, 10 sesiones, depende de cuánto tiempo y la flexibilidad del tejido y eso. Entonces, ¿Y cada cuánto las citarías? mensualmente normalmente. Mensual. Ok. Y me preguntan si el paciente que está con la isotretinoína, si no se interrumpe el tratamiento o no. No, no, y eso es algo que se trata de cambiar en los últimos años con un comité que no se ha notado ningún láser, el tratamiento de láser que no sea ablativo, ningún problema con tratar a una persona que está con Rocutan. Bien, bien, perfecto. Bueno, Cónica, acá están agradeciendo mucho tu charla, tu presentación, que la verdad que fue muy valiosa. Sabemos que estás con otros webinars, con otras ocupaciones, así que queremos darte las gracias por esto, que excelente tu charla, me están diciendo acá en el chat.
Así que esperemos poder vernos pronto. Espero también. Muchísimas gracias por estar todos y sí que sí, espero que no sea mucho tiempo más. Esperemos que no. Cuídate mucho, Cónica. También a vos. Muchas gracias por todo.